incinerarlo en un momento después, ya hacia la tarde, en una de las funerarias más conocidas de aquí, pero todo sucedió en San Jerónimo durante la tarde y la noche. Vamos a asomarnos. Grandes personalidades del mundo de la cultura llegaron a la casa del maestro Carlos Fuentes en la colonia San Jerónimo Lídice para despedirlo y expresarle sus condolencias a sus familiares. A las 9:20 de la noche llegó el presidente Felipe Calderón, acompañado de su esposa, la señora Margarita Zavala. El presidente externó sus condolencias a la señora Silvia Lemus, esposa del maestro Carlos Fuentes, y a sus familiares. Luego de 30 minutos, el presidente habló de la importancia del fallecimiento de uno de los más grandes literatos de nuestro país. Lamento muy profundamente la muerte de Carlos Fuentes, un mexicano excepcional. Será muy grande el hueco que deje Carlos Fuentes en México y en la literatura universal. El presidente también destacó la importancia de Carlos Fuentes como un intelectual preocupado por el acontecer nacional. Lamento que sea además en un punto enorme de su madurez, un hombre que estaba perfectamente lúcido, fuerte, y pues esta muerte inesperada pues nos ha llenado de luto y de tristeza a todos los mexicanos. Al lugar también llegó el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, acompañado de su esposa, la señora Rosalinda Bueso. Bueno, es una pérdida muy grande para México y, como ya lo comentaba yo también en lo personal, para nosotros es un golpe muy fuerte. Grandes amigos de Carlos Fuentes como la escritora Elena Poniatowska, el escritor catalán Ramón Xirau, los escritores José María Pérez Gay, Ignacio Solares, Javier Velasco, Federico Reyes Heroles, Héctor Aguilar Camín y su esposa Ángeles Mastreta, entre otros, acudieron a despedir al gran escritor mexicano. Nuestro país necesita a toda la gente que piensa, a toda la gente que tiene respuesta internacional, como la tenía Carlos Fuentes. Ya no hay, era un poco un vocero de México, representaba a México y además defendió siempre muy bien a México. Eso sí, podemos decir que es un defensor de México. Además de recordar sus grandes aportaciones a la literatura mexicana, también hablaron de otras cualidades de Carlos Fuentes, que lo hicieron ser un grande entre los grandes. Se nos olvida que era un gran conferencista, en español, en inglés y en francés. Se nos olvida que tuvo una pasión enorme que fue Iberoamérica y que siempre buscó que los argentinos conocieran los escritores mexicanos, que los mexicanos conocieran los colombianos, que los colombianos. Y se nos olvida el gran amigo que era, ¿no? Y algo que vamos a extrañar mucho es el gran conversador. Este miércoles el cuerpo del maestro Carlos Fuentes será trasladado al Palacio de Bellas Artes, donde se le rendirá un homenaje. Con información de Iván González, Noticieros Televisa. Y la princesa Poniatowska tiene razón. Nos hace falta gente sabia, gente que ha vivido, gente que tiene el mundo, gente que conoce distintas realidades y que enfoca muy bien cuando tiene el horizonte enfrente, y eso desde luego lo platicábamos hace rato con el doctor, deja un vacío, se siente un vacío porque de alguna manera pues no solamente el país sino gran parte del mundo también renguea cuando hay este tipo de pérdidas, ¿no? O sea, finalmente, si te iba a hablar de literatura, o te iba a hablar de un autor en específico, o te iba a hablar de la realidad nacional, pues se ponía atención, porque el tiempo, tanto o tan poco que tenía, jamás lo iba a desperdiciar. Y eso sabías que era oro molido. Incluso ayer oía, cuando ahorita escuchamos de su maestro Alfonso Reyes, que dice, yo me hice escritor en las rodillas de Alfonso Reyes. Imagínate nada más, para aquellos que creen que nada más es una calle que remata ya por Revolución. Decía, él vivió con Alfonso Reyes. Él vivió con él. Y dice, yo no lo veía escribir. Y yo veía que le hacían fiestas y estrenaba libros y yo no lo veía escribir. ¿A qué hora escribe? Porque se la pasaba en coctelitos y en fiestucas y en batucadas y todo esto, hasta que le preguntó, oiga, ¿cómo es que estrena usted libros y todo eso si no escribe? Y le decía, no sea menso, escribe usted en la mañana, escriba en la madrugada y ya para el mediodía pues ya está listo
la comidita y toda esa cuestión, cosa que Carlos Fuentes aprendió de maravilla. Sí, es una ausencia con una profunda presencia. Es una ausencia con una continuidad que está en sus letras, en sus libros. Habrá que releerlo, habrá que analizarlo y sobre todo habrá que extrañarlo mucho porque era motivo de reflexión, de análisis y de comprensión de muchas de las situaciones de este país. Lo que habló, lo que dijo de su padre, de lo que su padre le expresaba sobre México, cuando también lo obligaba a leer de la historia de México, creo que debe ser un mensaje que debe quedar muy presente en nuestras mentes, obligados a estudiar, a entender y a participar continuamente por el bien de este país. Y además del talento con la pluma, bueno, en los últimos años, fuerte crítico con los políticos mexicanos. Todavía ayer en la columna que escribió, al final cuestionaba el que los candidatos a la presidencia de la República no tuvieran en su agenda los temas importantes realmente y estuvieran ellos enfrentándose unos a otros. Y lo decía muy claro el maestro Fuentes, estamos en el final de una época, estamos en el fin de una etapa y la clase política no entiende este asunto. Ya lo que sirvió para bien o para mal, ya se acabó. Ya es lo que sigue. Y además él sabía conectar perfectamente no nada más la realidad nuestra, sino con la realidad que está viviendo el mundo, porque él conocía el mundo. Él conocía perfectamente cómo se movía Europa, conocía, es más, él decía que se iba por meses a Londres para poder vislumbrar desde ahí el resto del mundo, incluyendo México, o irse a Estados Unidos para dar algunas clases y todo, y también estar pulsando lo que estaba pasando ahí, porque era no solamente el bebedor de buen vino, sino el bebedor de los momentos, el bebedor de la gente, de las circunstancias, y cómo digieres todo esto, y cómo lo armas, cómo lo archivas. Esa es la gran sabiduría que ayer perdimos. Desenterrar el espejo para con su reflejo iluminar el camino del futuro México. Sí, y de cualquier cosa, ¿no? O sea, la cuestión, como usted dice, económica, o la cuestión política, o escuchar por qué los personajes buenos son aburridos. No, salvo el Quijote de la Mancha y el Idiota de Dostoyevsky, esos personajes buenos no son aburridos. Y entonces cuando alguien dice, ¿y por qué? Agárrate los calzones, ¿no? Para ver por qué esos personajes buenos no son aburridos, si verdaderamente los divertidos son los malos. Y de ahí para donde quieran jalar. Hay una fotografía antes de irnos al corte que recuperó nuestra productora. Mira nada más qué foto, ve nada más. Mira nada más. Ahí está la princesa, está José Luis Cuevas al fondo, José Luis Cuevas al fondo, Carlos Monsiváis, Monsi, el maestro Fuentes, Leonora Carrington y el Dandy. ¿Qué foto? ¿Qué foto? No. Y bueno, de esas ya se imaginarán ustedes cuántas, ¿no? Genios auténticos. Así es, y estamos rengueando porque un sabio que hace mucha falta en estos tiempos, se nos fue. Vamos a ir a un corte, 7:20 a.m, es W Radio, es Foro TV, esto es El Mañanero. ¡Órale!